¿Hace el dinero la felicidad? Concepto que aplicado a las campañas electorales podría traducirse en asegura el gasto, el triunfo en una candidatura. Bueno, ¿cuáles son los límites para gastar? ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿Cómo se fiscalizan? E históricamente, ¿cuál es la relación entre grandes sumas de dinero y grandes victorias? Gasto electoral es la pieza del puzzle que analizamos esta semana junto a Claudio Fuentes. Bienvenidos. Hola Claudio, bueno, vamos a hablar de plata esta semana, no es bonito hablar de plata, pero vamos a partir hablando de eso porque hemos visto ya todas las calles invadidas de pancartas, de palomitas, de diversos afiches y vamos a conversar sobre este tema, sobre gasto electoral, con un interesante invitado que trajo Claudio precisamente. Así es, bueno, hoy día vamos a conversar sobre el financiamiento de las campañas que se ha transformado en un tema fundamental y tenemos hoy día a Eduardo Engel, que es doctor en economía de MIT, profesor de la Universidad de Chile y que ha escrito mucho sobre el tema, ha pensado en la experiencia norteamericana, en la experiencia chilena. Bueno, bienvenido al programa, Eduardo. Gracias, Claudio. Bienvenido, muchas gracias por venir. Y bueno, ¿quién regula este gasto que estamos viendo ya por todas partes? Tenemos una legislación desde el año 2003 que pone límites al gasto electoral y que tiene al servicio electoral en el rol de supuestamente asegurar de que los candidatos y los partidos no excedan ese límite. Esa al menos es la teoría. En la práctica no ha funcionado tan bien y hay varios bemoles que tal vez queremos conversar, pero en teoría tenemos esa legislación que fue la primera legislación que hubo en Chile directamente, explícitamente. Porque, por ejemplo, para esto. Eduardo, mira, ahora estamos viendo todas las campañas que ya están en todas partes, en todas las comunas, algunas apelando a los presidenciables, otras no, lo veíamos la semana pasada, pero cuando uno ve finalmente el gasto que declaran y lo que cuesta mantener estas gigantografías, hay algo que no calza. ¿Cómo regula efectivamente el CERVEL? ¿Qué es lo que hace el CERVEL? ¿Y cómo regula esta fiscalización? Que efectivamente lo que al final diga el señor, yo gasté 50 millones de pesos y estas son las boletas, no sea efectivamente más. Bueno, ese es justamente el tema. El tema es de que lo único que hace el CERVEL es recibir las rendiciones de cuentas de los candidatos y revisar y cotejar de que las boletas que entregaron efectivamente son correctas, no son inventadas, no son fraudulentas. Pero para realmente chequear lo que a ti te preocupa, lo que estamos viendo acá, que es básicamente de que se gasta mucho durante una campaña, habría que tener gente en la calle durante la campaña del servicio electoral que vayan monitoreando cuánto gasto hay y tomando una estimación de cuánto gastaron efectivamente cada candidato, y eso no se hace en Chile y por lo tanto es perfectamente posible de que un candidato rinda cuenta por 100 millones y tiene boletas por 100 millones, pero haya gastado en realidad 250 millones y nunca nos enteremos de esa diferencia. ¿Y por qué el CERVEL no lo hace? ¿Por qué el CERVEL no lo hace? ¿Que la ley no lo señala, no lo consagra? ¿Cuál es la razón de no haya fiscalización o auditoría como existe en otros países, cierto? Hay varios motivos, todos un poco relacionados. Uno de ellos es que el CERVEL no tiene los recursos para hacerlo, pero podría pedirlos. La ley sí al CERVEL le da la facultad para realizar este monitoreo y asegurar de que no se excedan los límites de gasto. Es decir, la ley sí contempla eso para el CERVEL, pero el CERVEL fue algo que se agregó al CERVEL y el CERVEL nunca lo vio como su esencia, como su misión central. Y tiene el CERVEL el difícil problema de ir al Congreso, ¿no es cierto?, a pedir dinero, y claramente los parlamentarios, claramente en general los partidos políticos no tienen demasiado incentivo en que el CERVEL los fiscalice en serio. Entonces tenemos nadie quiere autorregularse finalmente. Exacto. Nadie hace leyes para casarse. Y este es un problema mundial, ¿no? El tipo de instituciones tipo CERVEL en todo el mundo tienen un problema de cómo diablos obtienen más recursos cuando los necesitan, dado que quienes le entregan esos recursos, que es el Congreso, no tienen incentivos para hacerlo. Otro de los temas es el tema de la transparencia. Podríamos hablar un poco respecto de cuál es la estructura del gasto en términos de el tipo de donaciones que se hace, porque se ha dicho que es poco transparente, es decir, un ciudadano cuando va a ir a votar no sabe quién está financiando a los candidatos. Bueno, ahí hay dos cosas. Uno, que puede haber financiamiento negro y que no detectamos simplemente porque el CERVEL no hace la pega. Es el primer tema.
Y el financiamiento oficial que hay, tampoco sabemos quién está detrás de eso, porque en Chile tenemos la figura de la donación reservada, en que esencialmente un privado le entrega plata al candidato, pero el candidato en teoría al menos no se entera quién le pasó ese dinero. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero volviendo un poco al tema anterior en que el CERVEL es un poco el depositario de estas boletas de rendiciones de cuenta, efectivamente el CERVEL actúa revisando todas las boletas de todas las comunas, es una cosa además que es aleatoria. Tengo entendido que sí revisa todas las cuentas, no es que tome al azar las boletas, pero, y más aún, tengo entendido además, y eso fue público, que hubo candidatos que entregaron en su momento boletas fraudulentas, es decir, ahí se detectaron situaciones en las cuales claramente habían gastos no justificados. Veamos los gastos, mira. A ver. Aquí tenemos las elecciones del 2008, el gasto declarado de alcalde, gasto promedio y gasto promedio por elector, 1.882 pesos es lo que se declaró haber gastado por cada uno de los electores en alcalde y en concejal, el voto es más caro, 2.400 pesos. Eso fue el gasto declarado de las elecciones pasadas. ¿Quién gastó más, según esta información entregada por el CERVEL? La alianza está en color rosado, dice que gastó el 43,6% del total de los gastos electorales. La Concertación tiene la otra mitad, prácticamente se reparten los dos, un 37%. Cerca de un 80% del gasto declarado por los partidos, en este caso, que es un segmento, no solo, aquí hay un subgrupo, es declarado por la alianza o por la Concertación, y los partidos chicos, básicamente, el gráfico lo que muestra es que los partidos chicos gastan proporcionalmente mucho menos que los candidatos de la Concertación y la Alianza. Ahora hay que entender que la cantidad de candidatos de la Concertación y la Alianza son mucho más, es un 60% en relación a los candidatos. Veámoslo por partidos. Mira, la UDI es el que tiene el mayor gasto declarado. Del total tiene el 30%, Renovación Nacional el 25%, y ya tenemos que la Alianza tiene la mayoría, después la Democracia Cristiana, el PS, el PPD gastan más o menos lo mismo, y lo que tú decías, los chicos tienen una proporción de gasto menor. Exacto. Apuntan a comunas también menos, digamos, donde las batallas son menos emblemáticas. Claro, pensemos que la UDI, por ejemplo, tiene las batallas que da la UDI son las batallas en las comunas grandes, y por lo tanto tiene un incentivo de gastar mucho mayor que están todas las cabezas de regiones, por ejemplo. Ahora, una pregunta que conversábamos anteriormente, ¿quién gasta más, efectivamente, el candidato que repostula o el desafiante? Bueno, ahí hay datos que sugieren que en general hay dos factores, ¿no? Por una parte, el que repostula va a tener acceso a un montón de recursos, hay típicamente una ventaja del incumbente de quien está repostulando. Por otra parte, para el desafiante, cada peso vale muchísimo porque lo da a conocer. El incumbente ya es conocido y tiene en algún sentido un capital político ya establecido, lleva 4 años, tiene una obra conocida y por lo tanto se lo ha hecho bien. El gasto en campaña, uno podría decir, es menos importante. Así hay dos factores, quizás Claudio tiene números al respecto. No, y eso yo te quería preguntar, porque, por ejemplo, que el alcalde, el incumbente, el que está ahí en ejercicio, difunda sus obras, ¿es gasto de campaña o no? Bueno, me imagino que los recursos que emplea son realmente bajos, es decir, él pondrá cartera y todo lo más, pero ahí la diferencia entre dar a conocer un nombre, estamos viendo, ¿no es cierto?, sobre todo con los concejales, campañas bien costosas en las radios que yo escucho, al menos para dar a conocer al candidato concejal que nadie ubica, eso es bien costoso comparado a un alcalde que basta con que le recuerde a la comuna las cosas que hizo y la gente se acuerde. Yo creo que el costo es mucho menor en el segundo caso, el número de veces que hay que poner un aviso para que la gente lo recuerde, es muchísimo menos en el caso de alguien ya conocido y con una obra positiva y buena que alguien totalmente desconocido, un nombre que nadie ubica y que por lo tanto para instalar ese nombre requiere mucho más recursos. Y en ese sentido, a un alcalde que postula la reelección, recordemos que es el más del 83%, ¿le conviene gastar tanta plata en hacerse publicidad? A ver, cuando no va a generar a lo mejor votos nuevos, ya es conocido. Es menos urgente, de frentón es menos urgente. Por otra parte, si el alcalde es ansioso, quiere estar seguro de ser elegido, va a decir, bueno, entre gastar más y gastar menos, ¿por qué no gastar lo más posible, asegurarme que soy reelegido? Es decir, la pregunta es, ¿qué podría hacer alternativamente con ese dinero? Y al menos si la legislación opera no puede hacer nada alternativamente, porque ese dinero para campaña y no puede usarlo en otras cosas más adelante. Pero estoy de acuerdo que la presión por obtener recursos, por gastar, es menor en un alcalde que va a una reelección y que ha hecho una buena
labor y que ya es conocido, que es de un incumbente o que es una persona que quiere desafiar a ese alcalde, que es menos conocido y que por lo tanto tiene un desafío mayor. Y es bien interesante porque hay casos, por ejemplo, el caso de Francisco de la Maza en Las Condes, por ejemplo, es un candidato que nunca ha tenido un desafiante fuerte y sin embargo está dentro de los 10 que gastan más en campaña electoral. Ahora, ¿por qué una parte del incentivo de mantener y mantenerse en el poder muchas veces tiene una proyección de querer proyectarse nacionalmente y por lo tanto quieren ser los que más votos obtienen, por ejemplo? Pero Entonces, por ejemplo Garrido en Independencia, el recordado por repartir 1.000 pesos a la salida de la municipalidad y de hablar del cuco y todas esas cosas, él no tiene ni un cartel y está seguro que va a salir y bueno, lleva ya muchos años de alcalde, si no me equivoco, del 94. Hay un trabajo de Mauricio Morales con Schuster y otro autor que señala que los candidatos que van a la reelección tienden a través de los años a gastar un poco menos. Sin embargo, es un riesgo, porque si gastas menos, el desafiante, si empieza a proyectarse y si tenía un buen desafiante, podría transformarse en una amenaza y en finalmente ganarte, que es lo que ha pasado en algunas comunas. Bueno, y tal vez lo que uno ve al final es de que depende de quién es el desafiante. Yo estoy seguro que el alcalde de la B tiene mucho incentivo para gastar mucho esta vez porque tiene una desafiante que realmente por primera vez tiene chance en desbancar a la alianza en Providencia, pero que en ocasiones anteriores el alcalde de la B tenía menos incentivos porque los desafiantes realmente tenían re poca posibilidad de ganarle. Entonces también va a depender un poco quién está desafiando al alcalde en ejercicio, si realmente tiene ganas de gastar mucho, no es necesario. Bueno, ¿de dónde salen estos recursos? Es lo que queremos seguir conversando aquí en Puzzle Electoral. ¿Cuán transparentes es la salida de estos recursos? ¿Quién los da? ¿Cómo sabe la gente quién efectivamente está financiando las campañas? Lo vemos luego de una pausa aquí en Puzzle Electoral. No se vayan. El gasto de las campañas políticas en estas elecciones municipales es la pieza del puzzle que estamos analizando junto a Claudio Fuentes y en este bloque junto a Eduardo Engel también queremos ver de dónde sale este dinero para las campañas políticas que estamos viendo, porque una parte, claro, es la que tienen que devolver porque es el voto que financia el Estado, pero el resto del dinero, ¿de dónde sale? ¿Cuán público y cuán transparente es este financiamiento? Bueno, no sabemos. La mayor parte simplemente presumimos que son empresas las que hacen las donaciones, la mayor parte. También hay ciudadanos, individuos, pero dado que el gasto es reservado, no tenemos datos al respecto, tenemos datos. Por ejemplo, y aquí esto lo dice, claro, la fuente del CERVEL que dice que el 68% es reservado o anónimo, el 41% es fiscal. Perdón, el 68 del 58%, claro. El 58 es privado, 41 fiscal. Sí. ¿Reservado o anónimo, Claudio? Explícalo tú. A ver, mira, dentro del monto que es privado, dentro de eso puede ser, por ejemplo, que yo gaste con aportes propios, ¿ya? También hay gastos asociados a empresas que donan y que hacen donaciones o anónimas o reservadas. Ahora, el gran porcentaje, aquí un 70% del gasto privado, viene de ahí, básicamente. Entonces, lo que tenemos es que hay una opacidad de quién efectivamente está dando donaciones a los candidatos. Ahora, esa donación puede ser directa o puede ser indirecta, es decir, puedes tú darle directamente al candidato o puede ser indirectamente reservado hacia hacia el CERVEL y el CERVEL después te da al candidato la plata. En ese caso el CERVEL no le dice al candidato de quién le pasó la plata, no sé, ese es el tema clave. Supuestamente el candidato no se entera, pero en la práctica el número de donantes es relativamente pequeño y las donaciones por lo tanto relativamente grandes, de modo que al final del día igual muchas veces el candidato puede identificar quién le pasó la plata. Claro. Entonces, pero los donantes efectivamente cuando hacen donaciones reservadas no lo dicen, o sea, en el CERVEL puede que no lo digan, pero... La presunción que uno tiene es que los donantes muchas veces están interesados en que el candidato sepa porque quieren favores a cambio, ¿no es cierto? Es decir, que están donando no porque están interesados en mejorar la calidad de las políticas públicas, sino que porque quieren políticas públicas que los favorezcan. En el caso de las municipales son temas bien mundanos, pero está todo el tema, por ejemplo, de quién recoge la basura y que después el alcalde y los concejales van a jugar un rol clave en elegir la empresa que recoge la basura. Y ya han habido varios escándalos en la selección
de las empresas que recogen basura en algunos municipios, y es un tema en que, como dice la gente, lo más sucio no es el negocio, lo más sucio es otras cosas que están detrás del negocio, en el caso de la basura. Así que es un tema, a nivel nacional los temas son más importantes, por eso terminamos con legislaciones que cuesta entender cómo las aprobó el Congreso cuando la ciudadanía está mayoritariamente en contra, y nuevamente uno no puede descartar la posibilidad. Claro, y de ahí salen explicaciones que se equivocaron, que no sé qué. Exacto. Bueno, estamos hablando de la ley del tabaco. Pero en este tema de las campañas del financiamiento, ¿qué tanto hay de mito urbano de que los grandes grupos económicos, que en Chile son bastante pocos, son 4 o 5 grupos económicos, le reparten a cada candidato de los importantes, de los grandes, dinero por igual? ¿Mito o verdad? A ver, la verdad es que no sabemos, pero recientemente, el día en que partió la segunda, los sábados, entrevistaron a gente respecto al financiamiento, y hubo cabezas de estos grupos grandes económicos que dijeron: yo financio a todos los candidatos, financio a los que me gustan. Así que eso está escrito, y por lo tanto ya no es mito, sino que es realidad para algunos nombres, está en la web y pueden verlo ahí. ¿Pero es a todos por igual o hay un Bueno, grupo que Telefónica ha anunciado públicamente que ellos financian a todos, no por igual, sino que proporcional a su resultado electoral. Es decir, los partidos que tienen más votos reciben más financiamiento Telefónica. ¿Y cuál es el incentivo entonces? Bueno, a ver, imagino que cuando Telefónica lo anunció era para ser transparente y decir: nosotros financiamos a todos. Yo, como ciudadano común y corriente, tengo la preocupación que el momento que tengamos que regular a Telefónica, todos los parlamentarios van a tener incentivos para no ser particularmente estrictos en esa regulación, porque saben que parte de su financiamiento viene de esa empresa. Claro, y además hay empresarios como Polman, por ejemplo, que en ese reportaje dice Polman: yo soy financista de Renovación Nacional. Entonces ahí está financiando. Ahora la pregunta es... Creo que Sayé decía que él financiaba a gente que le parecía interesante a todos los partidos, por la gente que él quería financiar. O Carlos Larraín en RN, que financiaba a varios de los candidatos. ¿Mito o realidad? No sé si Carlos apareció en ese reportaje, así que pues sí, no salía, así que sería bueno para una entrevista acá a futuro. Que Eduardo plantea que no hay transparencia, entonces como no sabemos, hay mucha incertidumbre, no sabemos si Luksic está aportando a distintas candidaturas o no. Se supone que sí, que él reparte y ¿pero distribuye. ¿Esto se da más en las presidenciales que en las campañas municipales? Yo creo que en algunas emblemáticas los grandes empresarios están aportando, o sea, hay evidencia sobre eso. Porque muchos como dice Claudio, varias de las grandes campañas electorales que estamos viendo es gente que tiene potencial de llegar al Parlamento y hacer carreras muy importantes, y para los empresarios es atractivo mantener buenos contactos con ellos. Y el punto ahí, perdón, un detalle, las constructoras, es el otro, la basura y las constructoras son de temas locales, y por lo tanto hay grandes empresarios en constructoras que tienen fuertes incentivos de aportar a alcaldes, porque son los planes reguladores al final los que regulan. Los permisos de construcción, algunos de ellos bien polémicos últimamente, son todos temas en que tienen mucho poder los alcaldes, directo o indirectamente, y por lo tanto las empresas tienen incentivos para tratar de influir. Bueno, miles de motivos por transparentar y hacer una ley en que el votante finalmente sepa efectivamente quién financió la campaña y quién le va a ir a después pedir cuentas a los que resulten electos. Bueno, nos preguntábamos al principio del programa, ¿el dinero hace la felicidad? ¿El dinero trae efectivamente los votantes? Es lo que queremos responder en el próximo bloque aquí en Puzzle Electoral. No se vayan. Bueno, teníamos la pregunta si el dinero hacía la felicidad en la campaña, por lo menos, si garantizaba efectivamente la elección o no. Mira, tenemos un cuadro de las últimas elecciones del 2008, lo tenemos acá. Los 10 candidatos que más gastaron el 2008. El UDI Pablo Salaquet, que es el que, según los datos de Democracia Municipal, dice que gastó 111 millones aproximadamente, es el que más gastó. Después viene Virginia Reginato de Viña del Mar, también de la UDI, con 106 millones. Le sigue Gustavo Asbun, que no ganó. Alberto Undurraga de la ADC en Maipú, con 100 millones. Jorge Castro de la UDI en Valparaíso. Jorge Gajardo del PS. Jaime Rabiné, Francisco de la Maza, Manuel Osandón. Marcela Hernando, Independiente por Antofagasta, que fue la que gastó 80 millones en este ranking del 1 al 10. De estos 10 les cuento que 8 ganaron, 2 perdieron, que fue, aquí lo veo, Gustavo Asbun de la UDI y Jaime Rabiné por Santiago. Algo ayuda. 8 de 10 es un buen número para hacer el punto de que tener más dinero hace más probable ser elegido.
Pero dado que estamos en un 5 de octubre, basta recordar que hace 24 años el lado que tuvo más dinero, más recursos, fue el lado que perdió en el plebiscito, así que no es garantía de nada, pero en el margen sí ayuda. Y hay que decir que en un país que políticamente está bastante empatado como Chile puede hacer mucha diferencia. Así, en una época como esta en que realmente, en parte debido al sistema binominal, tenemos casi un empate en el Congreso, ¿no es cierto? Esta diferencia puede ser muy importante y por lo tanto sí un tema que hay que abordar en serio. Ahora, estos datos que van de los 111 millones a los 80, que son los 10 con más altas cifras, ¿podemos creer en estas cifras o hay que multiplicarlas por algo? Todo el problema es que no sabemos y que queremos que el CERVEL haga la pega para poder saber los números que efectivamente gastaron y no los números que declaran al CERVEL. Ese es un gran desafío que hay que abordar. Y en ese sentido, tú has escrito bastante sobre este tema, te has preocupado de ver otras experiencias. ¿Qué es lo que hay que hacer en Chile respecto del gasto electoral en particular, dado que tenemos elecciones municipales ahora y el próximo año presidencial y parlamentaria? Y las primarias, además. Bueno, es un primer tema que ya vimos ahora con las municipales es que el gasto comienza antes del momento oficial y no hay ninguna legislación para la pre-campaña. Necesitamos también tener legislación sobre límites de gasto y monitoreo del gasto antes que comience la campaña, que es un vacío de la ley que se aprobó el 2003. Tanto más importante es el tema que yo creo que es clave que sepamos quiénes financian a los candidatos en las municipales para que después los vecinos puedan saber si le entregan un contrato a una empresa basura, a una constructora, se le da un permiso, saber que no tuvo nada que ver con el financiamiento de la campaña. ¿Saberlo antes de la elección? Bueno, o antes que asuma después pero antes de la elección también, ¿por qué no? Sí, antes de la elección. Y de todos modos saberlo antes que asuma el alcalde correspondiente para después poder juzgar la independencia que está llevando a cabo las tareas de alcalde. Y más importante todavía, ya que viene el próximo año las parlamentarias, saber eso también para nuestros diputados y senadores, también saber de que han sido elegidos y financiados, ojalá no por empresas que después terminan legislando a favor de ellas. Yo creo que esos son temas clave y en que la transparencia para saber quién financia a cada candidato, quién financia a cada partido, creo que va a llevar a políticas públicas de frente, mucho más transparentes, pero también yo creo que mejores. Yo creo que vamos a tener mucho menos situaciones como lo que ha pasado con la ley de pesca en los últimos meses, en lo cual uno termina con el Congreso que legislando algo que no tiene mucho sentido y que uno no logra entender por qué el Congreso no está legislando lo que de hecho el presidente Piñera quería cuando era senador en los años 90. El presidente Piñera estuvo a favor de licitar competitivamente, estuvo a favor de disipar estas rentas que son para un pequeño grupo de familias y que fueran para todos los chilenos y no ha funcionado para nada y el Congreso ha dado vuelta una y otra vez las propuestas del gobierno. Estamos terminando con una muy mala ley para la pesca. ¿Y tú estás de acuerdo en que se saque de la Cámara o algo así a alguien que a sanción básicamente para los que no cumplen con la ley? En los casos muy graves es un tema bien complejo, ¿no es cierto? Porque uno está interfiriendo con la voluntad popular, hay todo un tema ahí. Pero en un proyecto que participé con don Edgardo Berninger, a quien echo de menos todos los días, una de las conclusiones era que en casos extremos uno podía sacar a alguien por un tiempo, no en forma indefinida, por sacarlo por 6 meses, por un año, un castigo drástico, que era un mensaje claro a los políticos de que no pueden financiarse con platas negras. Bueno, vamos a ver si quieren regular su autocastigo. No. O sea, no va a pasar, pero que sí puede pasar un escándalo grande y que nosotros los ciudadanos presionemos y usted en CNN para que eso suceda. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Puzzle Electoral en que veíamos el gasto de campañas, efectivamente hacía o no la felicidad, al menos en los votantes. La respuesta ya la tuvimos. Le contamos solamente para terminar que este año la comuna que tiene el límite de gasto más alta es Maipú, porque tiene la mayor cantidad de electores y él pueden gastar 228 millones de pesos, una gran cantidad, una gran suma. Sin duda vamos a ver si llega la declaración, al menos llega a eso. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y sigan informándose aquí en CNN Chile. Muchas gracias.